Hoy es 26 de octubre del 2006. En este momento, ¿qué hora tiene, profesor? 2 de la tarde. Son las Dos menos. 2 Sí, de la dos. tarde y en este momento vamos a iniciar una conversación con el doctor Tirso Mejía Ricard acerca de los hechos de abril de 1965. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, para ubicar mi participación en los hechos. Primero, perdón, El para nombre. que ubiquemos a, a la audiencia que vamos a tener, vamos a decirle a usted Sí, dónde nació, sí, cómo no. cuándo, ¿no? Mi nombre es Tirso Mejía Ricard Guzmán. Nací en Santo Domingo. Hice estudios primarios en el Colegio de Santa Teresita y luego en el Colegio de La Salle. Volví al Santa Teresita. Estudié luego en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entonces se llamaba de Santo Domingo, medicina y filosofía y letras paralelamente. Y pues hice toda mi vida aquí hasta que los eventos me obligaron a salir del país, particularmente persecución del régimen de Trujillo. Mi padre, Gustavo Adolfo Mejía Ricard, fue un combatiente por la libertad dominicana, incluso de las Antillas. Fue el último presidente que se permitió de la organización, de la Fundación por la Independencia de Puerto Rico. Trujillo luego la clausuró, cuando estaba todavía Albizu Campos de presidente y preso. Él había vivido en Cuba porque fue exiliado y se le suprimió el exequatur como abogado cuando la primera intervención americana. O sea, de alguna manera, pues de ahí arranca las raíces. Estuvo en Cuba 10 años, luego regresó, y uno de sus hijos que tuvo en el primer matrimonio se llamaba Gustavo Mejía Maderne, fue dirigente estudiantil importante en la Federación de Estudiantes Cubanos. Él fue el que introdujo a Fidel en la política universitaria, era un poco mayor, y también en el Partido Ortodoxo. Fue asesinado. Primero él fue condenado a 30 años por haber participado en la expedición de Cayo Confites. Mi hermano mayor, que se llamaba Gustavo Adolfo Mejía Maderne, porque su madre era cubana, estuvo aquí con nosotros, luego se tuvo que ir en la época en que papá fue muy perseguido, en los años 30 y 40, y allá se introdujo en la Universidad de La Habana y fue asesinado por un grupo paramilitar, parapolicial, que controlaba las cafeterías de la Universidad de La Habana, particularmente del balneario universitario. Él los expulsó y le metieron 14 balazos. Fue asesinado. Todavía el balneario universitario tiene el nombre de él y tiene un busto de él y una placa en Marianao. Entonces, con ese background, vamos a decir, pues todos los hijos de papá tuvieron unos sentimientos antitrujillistas muy acentuados. Nosotros éramos 4, yo era el menor, el mayor fue Octavio, quien vino por Estero Hondo en la expedición de Constanza Manuel Estero Hondo y fue asesinado por orden de Ramfis porque él lo insultó y Octavio lo escupió. Y los otros estuvieron exiliados, Marcio y Magda estuvieron exiliados y también tuvieron una participación importante en el exilio. Yo, desde Santo Domingo, pues organicé un grupo para ultimar a Trujillo a través de una bomba colocada en el malecón, en los desagües del malecón. Ese complot, que participaron muchos jóvenes y fueron detenidos, yo logré evadir la persecución, y luego logré exiliarme y estuve fuera. Eso fue en septiembre del año 60, después de intentar asilarme, pero ya habían cerrado las embajadas. Logré evadirme y estuve fuera del país hasta noviembre del 61, cuando pudimos regresar. Ahí participamos en las actividades de la eliminación de los residuos del Trujillato,
y ya en mayo del 62 me fui a estudiar y también con un cargo diplomático a Bonn, Alemania. Cuando se produce el golpe de Estado contra el gobierno de Bosch, yo regreso al país dejando mi cargo. Tuve una importante participación en los movimientos populares y universitarios, repudiando el golpe de Estado, y finalmente regresé a Alemania porque tenía mi familia allá y tenía que terminar el curso de formación en psiquiatría que estaba haciendo allá y de psicología. Y en el 65, ya cuando estaba de regreso, venía por barco con mi familia, comienza el golpe de Estado. En el propio barco, era un barco alemán bananero, yo me había llevado el último número de la revista Ahora, y en esa revista, creo que es de febrero, ya se anunciaban las conspiraciones que estaban teniendo lugar para el derrocamiento del régimen. Entonces se produce el movimiento del 24 de abril, me toma en alta mar, el barco venía para acá, pero vía Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico no le permiten seguir, tuve que quedarme allá esperando instrucciones para que pudiera volver. En ese proceso estoy visitando la casa del profesor Bosch y me pongo en contacto, entre otras cosas, con Rafael Fernández Domínguez, que está allá también tratando de ingresar al país. Entonces yo le ofrecí mi colaboración y él se disfrazó de paisano y entró conmigo al barco, pero fue detectado por la seguridad de ese barco, que me amenazó con llamar a la Guardia Civil si él intentaba continuar. Entonces tuvo que devolverse. Yo seguí, pero no dejaron entrar a Santo Domingo, sino a Puerto Plata. Y antes de llegar a Puerto Plata, cuando preguntaron qué pasajero había, dijeron que yo estaba, pues hicieron devolver el barco. De manera que yo vine a regresar al país con el primer avión que sale de Puerto Rico, luego que permiten la apertura para fines de vuelos comerciales. Afortunadamente para mí llegué al mediodía y la seguridad que estaba en el aeropuerto consultó el aeropuerto porque yo tenía documentos como diplomático, que yo venía a ejercer el cargo de cónsul y primer secretario en Bonn, en Alemania, y como no pudieron contactar a nadie que le dijera lo contrario, me dejaron salir. Y yo aproveché esa oportunidad, pues inmediatamente fui a la zona colonial donde estaba mi casa, la casa con mi madre, y ahí me incorporé inmediatamente al movimiento. Mi primer contacto con el movimiento fue en lo que constituyó la Cancillería de ese periodo, encabezada por Jotin Curi. Estaba Hugo Tolentino, estaban un grupo de intelectuales que se estaban asesorando al presidente de la República, y yo me incorporé a ese trabajo. ¿Recuerda a otros? Sí, estaba también Rafael Calventi, arquitecto. Estuvo también por un breve tiempo Jocelyn Rodríguez Conde. Estuvo también ahí incidiendo en ese grupo Marcelino Vélez Santana, que ya fue designado secretario de Salud del gobierno constitucional. Y incluso estuvo participando Raúl Pérez Peña. Ese es el grupo que yo recuerdo que estaba directamente vinculado a la Cancillería y a la asesoría intelectual del gobierno de Caamaño. Yo me hice cargo de la redacción de los editoriales que aparecían día a día en el periódico La Nación y eran emitidos por Radio Santo Domingo, desde la estación que se estableció ahí en el edificio Copelo. Diariamente participamos, y ahí hay una colección de esos editoriales que en algún momento querré publicar. Aparte de eso, fui autor de la iniciativa para establecer en la Fortaleza Osama la tumba del combatiente desconocido, que fue un gran acto con el que se inició el primero de dos grandes mítines que hubo en la Fortaleza Osama, una vez recuperada después del 30 de abril, que fue recuperada
estaba en posesión de la policía. Entonces, yo me tocó el turno de presentar esa tumba del combatiente desconocido, utilizando la figura de Santo Domingo, ciudad sitiada, y mencioné los 18 casos por lo menos de que la ciudad había sido o sitiada o asediada. De lo que de alguna manera lo publiqué y estoy pensando publicarlo ahora dentro de una nueva edición de un libro mío que se llama Santo Domingo, ciudad primada, donde se incorporan algunos de esos datos. Eso fue, posteriormente a eso, nos dedicamos a asesorar en discursos y en el acto institucional que fue propuesto para que sirviera de constitución, acta constitutiva del gobierno provisional, cuando ya comenzaron las negociaciones. Todas esas reuniones con Camaño, con Aristi y otros dirigentes políticos del PRD que participaban, del 14 de junio, se hacían en mi casa. Por mi casa estaba en un sitio bastante estratégico, que es la calle José Reyes, que comienza con Regina, hacia la Padre Villini, y al llegar a las Mercedes hace una curva, antes de subir a la cuesta de San Miguel, de manera que estaba un poco al abrigo de los ataques enemigos. De manera que era un sitio muy adecuado, además es una casa muy sólida, tipo morisco que hay ahí en la José Reyes, entre Padre Villini y Arzobispo Noel, donde ahora mismo hay un museo de porcelana. En esa casa, la número 6, antes era 24, pues se celebraron muchas de las reuniones preparatorias de las respuestas y las iniciativas del gobierno constitucionalista cuando hubo que buscar una salida negociada por la imposibilidad de lograr el triunfo de la revolución por la intervención militar. Y allí se organizaron también los mítines, los encuentros y las actividades de repudio, de rechazo y de búsqueda de solidaridad con la revolución constitucionalista, porque la Cancillería, vamos a llamarla la oficina, que servía la casa, el apartamento que servía de oficina, era la casa, el apartamento que tenía Jotin Curi, en la calle El Conde, casi frente al Palacio Nacional en funciones, que era el edificio Copelo. Y ahí, pues, con los ataques que hizo la Infantería de Marina Norteamericana los días 15 y 16 de junio, quedó averiada y se demostró su inseguridad. De manera que mi casa vino a servir como cancillería provisional y muchas de las llamadas telefónicas y cables que se enviaron fue a través de los teléfonos que tenía en mi casa en la José Reyes número 24. Y ahí estuvimos hasta que se produjo la aprobación del acto institucional y la creación del gobierno provisional encabezado por García Godoy. Y ahí estaba yo cuando finalmente, después de ese evento, a pesar de que el gobierno provisional había sido constituido, la Infantería de Marina Norteamericana irrumpió con tanques toda la zona colonial y fue a ocupar lo que era la fortaleza Osama, que ya había sido convertido en plaza pública en ese acto a que yo hago referencia. Y ahí estuvimos hasta que finalmente fue invitado, forzado a salir del país el coronel de Abril, como consecuencia de los eventos que siguieron a los encuentros del Matún, donde también estuvimos. Yo no estuve presente en el Matún porque como había un mal servicio, después de la misa, estuve en el tiroteo que estaba ahí, que se hizo en el cementerio, pero fuimos al hotel, fuimos mi hermano Marcio y yo, pero eso estaba un poco caótico en cuanto a servicio, decidimos ir a almorzar a otro sitio, a un restaurante que se llamaba Tomasco, de un señor apellido Tomás. Y entonces, estando ahí, comenzó el tiroteo
y por eso ese encuentro, esa batalla no la participamos, aunque la vivimos muy de cerca, obviamente. En eso consiste básicamente mi participación en ese proceso, que tiene sus raíces no solamente en la militancia antitrujillista de la familia, sino mi participación en el complot, dirigiendo ese complot que se develó a mediados de septiembre, que en estos días lo pusieron a publicar en el periódico, con el primer gran titular que ganó Balaguer como presidente provisional. Dice: descubren complot para tumbar a Balaguer. Imagínense usted. Quien quería tumbar a Balaguer era un títere de segunda categoría en ese momento. Pero esa participación mía, de que cayeron muchos de los que fueron prisioneros, otros sobrevivieron, pero me impulsó a seguir trabajando. Ya no en terminada la revolución, traspasé mis esfuerzos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque fui, y ahí mismo se estuvo organizando la estrategia para recuperar la universidad después de la revolución, y el movimiento renovador que se fortalece ahí, con Andrés María Ibar, Hugo Tolentino, Marcelino Vélez y otros, que pasamos la revuelta fracasada por razones de la intervención extranjera al movimiento renovador universitario, que se comenzó apenas unos días después. Es decir, el gobierno provisional se instala a principios del año de septiembre, y el 25 de septiembre se dio inicio al movimiento renovador universitario, que culminó con el triunfo, primero del rector provisional Aybar Nicolás, y luego de Castaños Espallá como rector ya institucional. Esa es digamos, la secuela de la Revolución de Abril, que fue la conquista de la universidad y del fuero, y de la recuperación de la autonomía, y de una forma de elección de las autoridades más democrática, más abierta. En el exterior, ¿usted tuvo algunas acciones con relación al movimiento de resistencia, no? ¿Cómo no? Yo estuve, como le digo, cuando vino el golpe de Estado, yo estaba de primer secretario y cónsul en Bonn, en Alemania. Tan pronto se produce el golpe, yo vengo para acá, participo en los movimientos de resistencia, y luego salgo del país y me mantengo en contacto con las organizaciones que participan, incluso con algunos de los que participaron en el levantamiento de septiembre, que fueron exiliados, fueron a parar a París fundamentalmente. Entonces, a mi regreso, me incorporo rápidamente, pero mi trabajo a nivel del exterior fue a través de la Cancillería, pues ya yo logré entrar al país, y más bien fue como participante del equipo que asesoró al presidente Camaño y al canciller de la Revolución Constitucionalista, que fue Otin Curi. ¿Usted tuvo un cargo específico en el gobierno de Camaño? No tuve un cargo específico, sino estuve en el equipo que trabajó en la Cancillería, estuve a cargo de los editoriales, estuve a cargo de la tumba, de la organización del evento de la tumba del combatiente desconocido, y participé muy estrechamente en la redacción del proyecto de acto institucional que sustituyó al régimen de facto del golpe de Estado. ¿Tenías reuniones frecuentes con casi todos los días, en una etapa final de las negociaciones, dada por razones de seguridad? Realmente mi casa fue utilizada casi diariamente, y en algunas ocasiones todo el día, porque algunos vivían ahí incluso. De hecho, el propio Hugo Tolentino, Rafael Calventi, en algunos momentos, por ejemplo, el 15 de junio,
que se produjo 15-16. el 15-16, pues varios otros estuvieron allá bastante tiempo, hasta que las cosas se apaciguaron. Pero fue una base de operaciones que tuvo el movimiento constitucionalista frente a la situación de precariedad en que se estaba viviendo en ese momento y la falta de seguridad, sobre todo después de los eventos del 15 y 16 de junio. ¿Qué se discutía en las reuniones? ¿Cómo era? ¿Cómo se desenvolvía? Bueno, ¿Había consenso? ¿Había sí, la búsqueda de consenso fue fundamental. Entonces, básicamente ahí había varios sectores que estaban representados. El propio gobierno, encabezado por Camaño y también por el Chino Aristi, el sector PRDista, propiamente dicho, el sector catorcista, que estaba también establecido ahí, que participaba, y el grupo, digamos, de asesor del presidente Camaño, que estaba compuesto por el propio Jotin Curi, Hugo Tolentino Dib y los demás. Después, en la última fase, se incorporó Andrés María Ibar, que luego sería rector de la universidad, del gobierno provisional de la universidad. Estuvo Rafael Calventi y otros, Marcelino Vélez Santana, que tuvo una participación muy importante. Ese fue el equipo realmente que, por encima del trabajo propiamente de la Cancillería, que fue el inicial, y el trabajo que hacía Marcelino. Bueno, yo fui también psiquiatra al servicio del Hospital Padre Villini durante la guerra. durante la guerra, porque realmente se produjo un vacío ahí, entonces yo participé, hacía servicios casi diarios, porque hubo algunos militares constitucionalistas y otras personas que tuvieron necesidad de apoyo psicológico y psiquiátrico, entonces yo fui quien hice ese trabajo, además de los demás. Fue muy interesante. Sí. ¿Qué posiciones se discutían ahí? ¿Qué propuestas se llevaban? Bueno, las propuestas, los mensajes de repudio al régimen, los contactos con todo el exterior, con todas las cancillerías, particularmente con las Naciones Unidas y con la OEA, fueron posiciones que se elaboraron en conjunto, pero bajo la dirección de Jotin Curi, que era el canciller de la República. Las negociaciones tenían también otros espacios, pero el nuestro era en el que había más confluencia de otros sectores, como sectores del 14 de junio, del PRD, y de ese grupo, digamos, de intelectuales que hizo su espacio ahí. Yo organicé una gran exposición con motivo del aniversario de la ciudad de Santo Domingo, el 4 de agosto, sí. Con una gran exposición y un acto que fue muy emotivo, en el marco de esa lucha por mantener viva la presencia de los sectores democráticos que luchaban por la recuperación de la soberanía nacional que estaba conculcada por la intervención norteamericana. Tengo entendido que en algunas de las propuestas que se hacían para darle salida a la crisis, incluían, por ejemplo, que Guzmán fuera presidente. Claro. ¿Esa fórmula se discutió realmente? Se discutió mucho, sí. En realidad, entre los visitantes frecuentes de esos encuentros estaba Salvador Jorge Blanco, José Augusto Vega, que venían de Santiago, y el propio Antonio Guzmán. La fórmula Guzmán, como se le llamó, fue ampliamente discutida y fue en principio aceptada inicialmente por George Bondi, uno de los negociadores de Johnson, pero finalmente trataron de hacer aceptar por él algunas medidas represivas de expulsión de dirigentes supuestamente comunistas, castristas, y debido a eso pues no cuajó finalmente. Y se buscó una fórmula que resultó aceptable, que fue la de García Godoy. Había sido canciller del gobierno de Bush.
Debido precisamente a esa actitud de Antonio Guzmán renuente a hacer concesiones de ese género a la soberanía nacional, pues finalmente fue descartada esa posición. Pero tuvo mucho tiempo, por mucho tiempo parecía que iba a ser la fórmula que iba a salir de esas negociaciones con la OEA, básicamente con los norteamericanos. Perdón, ¿solo él rechazó o hubo algún otro rechazo de las organizaciones presentes ahí? No hubo rechazo de las organizaciones presentes porque él había sido secretario de Agricultura, se le vio bastante cerca de Bosch y era una persona considerada moderada. Se entendía que podía llenar los requisitos para que fuese aceptado, pero finalmente se le hicieron exigencias que después, por lo menos expresamente, no se le pidieron a García Godoy. De manera que su papel como renunciante de esas presiones sirvió para hacer menos lesivo el acuerdo a que se llegó de constituir un gobierno provisional con capacidad para organizar elecciones, pero que coexistiera con un ejército de ocupación como el que existía. ¿Se conocieron otras fórmulas, además de la fórmula Guzmán? Se mencionaron una o dos figuras. Entre otros, yo recuerdo al propio Virgilio Mainardi Reina y el que había sido canciller antes de García Godoy, que es Freites. Pero finalmente la fórmula de Guzmán fue la única que se barajó como posible y finalmente pues salió García Godoy a relucir. No puedo decir exactamente quién la planteó. El hecho es que ante el impasse pues surgió García Godoy, que pareció lo más conveniente en ese momento, porque ya había una situación difícil de permanencia en el orden militar, en el orden humano, dentro de ese enclaustramiento a que se llevó al régimen constitucionalista, porque decían que eran las 20 cuadras, pero en realidad llegaba hasta Río Isabela, y luego lo apretaron y se fue reduciendo, pero fue algo más que Ciudad Nueva. Era Gascue hasta la Pasteur, y hacia el norte estaba lo que era, no se llamaba 27 de febrero, pero era el equivalente a lo que es esa avenida ahora, y es un perímetro pequeño, pero de una ciudad, no tan pequeña como las 20 cuadras que mencionaban. Sí, de manera que finalmente eso fue lo que se acordó. ¿Hubo campañas también internacionales? Mucha campaña internacional y mucha agitación interna, muchos mítines que eran convocados y venían de todos los puntos de la ciudad, incluso de fuera de la ciudad. Y es sin duda ese apoyo militante de amplios sectores de la juventud dominicana, no solamente la de la capital, porque se infiltraban a través de la ciudad, de los diferentes sectores de la ciudad, y era difícil detenerlos sin detener la ciudad misma. Pues hubo unos movimientos muy importantes. Primero fueron frente al baluarte del Conde, naturalmente. Ahí se hicieron varios. Pero luego, los dos más grandes mítines fueron en la Plaza de la Constitución, como se le denominó. El último fue poco antes de producirse el acuerdo, que terminó ahí. En ese escenario fue que se produjo la renuncia de Camaño a la presidencia de la República para dar paso a García Godoy, con unos discursos muy vibrantes en los que varias personas participamos, y la de otros, el presidente del Senado tuvo una participación ahí también. Se llama él, que había sido presidente, era un senador elegido por la Unión Cívica de Santiago, pero que él fue muy firme. Ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero él también tuvo su discurso, varios otros más. Fue un evento extraordinario. En la Plaza de la Constitución hubo dos grandes mítines, pero frente a la plaza donde está
para el altar de la patria hubo como 4, de manera que fue un constante proceso de agitación política con la ayuda de la estación, que también, aunque después se le recortó su frecuencia, pero se escuchaba algo más que la ciudad de Santo Domingo, incluyendo la parte ocupada, y eso producía un estado de agitación completo, y fue un equipo humano muy activo que participó en todo eso. En cuanto a las campañas internacionales. Bueno, se logró la votación de la ONU y de la OEA recomendando alto al fuego y que se respetaran los derechos de los ciudadanos a participar efectivamente, y sin duda esa campaña logró una solidaridad internacional extraordinaria, no solamente en América, sino en el país entero, que significó un descrédito muy grande para los Estados Unidos y obligaron a convertir la ocupación militar simple, supuestamente para salvar vidas, la convirtieron en una acción multinacional. Se creó la Fuerza Interamericana de Paz, encabezada no por el verdadero jefe, que era Palmer, el jefe de la expedición norteamericana, sino un general brasileño, Patricio Elvin, que bajo esa ficción de Fuerza Interamericana de Paz, se transformó la intervención militar pura y simple de orden norteamericano a una acción auspiciada por la Organización de Estados Americanos. Pero como estaba muy desacreditada la Organización de Estados Americanos, tuvo que intervenir la Organización de las Naciones Unidas, gracias precisamente a la ofensiva diplomática desplegada por el gobierno constitucionalista, para que hubiera un grupo encabezado por un venezolano apellido Mayobre, que tuvo a su cargo la revisión y la confirmación de algunos actos de genocidio que se produjeron en la periferia de la ciudad de Santo Domingo. Particularmente hubo muy grave una matanza en donde estaban las aras Radamés, se le llamaban, las aras nacionales, en las mediaciones de Villamella, que fue tomado como centro de concentración, como campo de concentración para los dominicanos sospechosos de no ser, de no aceptar pacíficamente la intervención. Y esos efectos todavía se quitan, todavía hoy día, 45 años después de ese evento, 41 años después de ese evento, yo tengo dificultades para conseguir visa norteamericana. Como consecuencia de eso, otros han tenido más suerte, yo no he tenido tanta suerte. Todavía hoy, en el año 2006, me están recordando mi participación en esos eventos. Y pasan los meses y la visa no llega. Dicen que están revisándolo todo con motivo de los hechos de noviembre, de los atentados del 11 de septiembre, pero el hecho es que finalmente, por mucho tiempo no tuve derecho a visa, sino que yo la conseguía como funcionario de la universidad o funcionario del gobierno. Finalmente me dieron una visa de 10 años y con motivo de los eventos de septiembre comenzaron a revisarlo todo y todavía está a la hora que tengo 5 meses esperando que me den una visa. Esperando la revisión. Sí. Ya imagínese usted. Hubo países que manifestaron apoyo hacia República Dominicana, sí, gobierno constitucionalista, y hubo países que dieron un apoyo mucho más solidario que otros. Claro. Aparte del gobierno cubano, que ya se sobreentiende, el gobierno de México fue muy firme en esa posición contra la intervención norteamericana. Por supuesto, los países del bloque soviético también se manifestaron, y en muchos países llamados no alineados presentaron una demanda de que se terminara con la intervención norteamericana aquí. Y la conversión de la intervención norteamericana en la intervención de la OEA redujo la violencia, aun cuando para debilitar las posiciones de los constitucionalistas, pues hubo varias incursiones mortíferas que produjeron una situación altamente difícil en el país. Pero la campaña internacional, que fue llevada a todos los gobiernos del mundo, a los organismos internacionales, sin duda jugó un papel en que la salida fuera menos traumática de lo que fue
la intervención misma, porque obligaron a un gobierno de transición que, aunque luego se convirtió en una semidictadura, la de Balaguer, redujo el impacto de la represión que había que esperar luego de una derrota militar, aunque hubo una victoria política ampliamente definida por el grado de respaldo que tuvo la revolución constitucionalista en todo el hemisferio particularmente, pero en el resto del mundo también. En los propios Estados Unidos hubo sectores muy importantes que se manifestaron en rechazo, en repudio de ese movimiento, esa intervención militar, a todas luces desigual y sin ninguna clase de justificación que no fuera el supuesto peligro que tenían las vidas de los norteamericanos que habían en el país. Tengo entendido, algunos nos han reportado esto, que Francia fue más allá de la solidaridad de documentos, de Cancillería, de comunicaciones, y que incluso hizo manifestación material, que mandó ayuda, barcos con ayuda al país. Sí, bueno, no ayuda así propiamente, pero participó en los foros de manera muy crítica, y la prensa francesa fue crucial para, para difundir las atrocidades y los abusos de poder que se estaban cometiendo aquí. Pero que yo recuerde, no mandó a nadie aquí que no sea la prensa, que se le permitió entrar, de todas maneras. Pero su posición fue muy favorable a la lucha del pueblo dominicano, y no solamente en este caso, sino en otros, de manera que otros países también se manifestaron en forma favorable, aun cuando la mayor parte en ese momento de los países de América Latina estaban sometidos a dictaduras militares. Pero otros casos, como el propio Venezuela, que sin ser muy beligerante por la situación especial de insurgencia que había todavía en Venezuela, pero sí se manifestó en forma favorable, y el propio embajador Mayobre, que era venezolano, jugó un papel importante en la denuncia y en la limitación de los atropellos, las tropelías que realizaban las tropas de ocupación en ese momento. ¿Las campañas se libraban desde aquí o también ustedes participaron saliendo hacia el exterior? Sí, había personas que nos representaron. Por ejemplo, en las Naciones Unidas estuvo Anselmo Brache. Lo de Anselmo no estoy seguro, pero era un viejo funcionario en la ONU y fue investido como embajador Brache en las Naciones Unidas, y en la OEA también tuvimos otro, de manera que hubo representación directa, y a través de ellos pues se recibían las instrucciones de las posiciones del gobierno constitucionalista en los principales foros, particularmente en Nueva York y en Washington, que fue donde se celebraron la mayor parte de los eventos. Entonces hubo sin duda otros países que representaban dictaduras o gobiernos títeres de los Estados Unidos que no tuvieron un papel muy airoso, como los casos de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica mismo, que llegó a mandar, nada más mandó unos cuantos policías, pero de alguna manera le dio con el rechazo de toda la comunidad costarricense, el gobierno de turno mandó creo que 7 policías, algo simbólico, pero de todas maneras fue un momento oscura de la política exterior costarricense, porque Costa Rica había sido un defensor de la democracia dominicana en el periodo de Trujillo, y es un país que ha tenido desde 1948 gobiernos elegidos democráticamente. Ahí ese es un lunar que le toca. Otros países tuvieron una participación mucho más elevada, como el propio Uruguay, y otros que lograron, no tuvieron mayoría, pero lograron atenuar las posiciones que querían poner los Estados Unidos de virtual control de todos los procesos políticos a partir de la Revolución de Abril. ¿Usted cree que las presiones internacionales
¿Contribuyeron en algo a dar una salida más adecuada a la crisis? Sí, jugaron su papel, obviamente, porque hay que recordar que cuando se produce la intervención norteamericana, o antes de que se produjera, lo único que hizo la embajada fue invitar a los revolucionarios a entregarse, pura y simplemente, un abandono, pura y simplemente. De ahí es que viene la reacción de Camaño y ese grupo, que fueron a conversar con ellos, precisamente, de resistir en la cabeza del puente. Tenían esa actitud arrogante de Temple Bennett, el embajador de entonces, que sin duda contribuyó a la agudización de ese conflicto por la arrogancia y la total distorsión del papel de un representante diplomático en el país, intentando torcer el curso de los acontecimientos. Y gracias a esa solidaridad internacional, los Estados Unidos se vieron obligados a reducir su incidencia y buscar una salida que sin ser ideal, ni mucho menos, como fue este gobierno provisional de García Godoy, como provenía de un miembro del gabinete del gobierno de Bosch, pues de alguna manera fue visto como una situación intermedia, dado que se había perdido en el orden militar la partida, por razones obvias, la extraordinaria diferencia de potencial militar, con 42.000 efectivos en el país, que fue realmente algo que era imposible resistir indefinidamente. De manera que esa presión internacional impidió que se produjera una masacre en el centro de la ciudad y que se llegara a una fórmula de avenimiento, un bajadero que permitió salir un poquito, salir por lo menos con la victoria política, aunque no con la victoria militar institucional, pero que esa misma influyó para que no hubiese grandes derramamientos de sangre en ese proceso y que se respetara mal que bien los derechos humanos, excepto para los que habían estado en armas, pues se sabe que después de eso vino una elección en la que Bosch, que fue candidato a la presidencia, tuvo que hacer la campaña desde su casa, porque no era posible, y hubo un gran número de atentados por parte de, particularmente a los militares y constitucionalistas militantes de grupos de izquierda que fueron asesinados y fueron maltratados de diferentes maneras. De manera que esa campaña contribuyó a atenuar ese proceso y a que se lograra mantener algunas conquistas, como el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no pudo mantenerse gracias a ese espíritu de rebeldía que logró mantenerse con motivo de un acuerdo que llevó a un gobierno provisional que se vio obligado a reconocer las nuevas autoridades de la universidad salidas de ese movimiento renovador, y en virtud de eso, pues muchos intelectuales y hasta combatientes de oficiales que tenían formación pudieron reencauzarse a través de la docencia universitaria, que dicho sea de paso, vivió un proceso de transformaciones extraordinarios, particularmente los primeros años, transformaciones académicas importantes, de lo cual me tocará hablar a mí esta noche en un programa que está organizando la CERS sobre el particular. Venían representantes de organismos internacionales, intelectuales, partidos, representantes de Estado, venían al país a comprobar los hechos. Algunos pudieron, otros no se lo permitieron. Pero los representantes oficiales de algunos países sí vinieron para acá, pero no se les permitió el libre acceso al país a grupos que venían a repudiar la intervención. Por razones de seguridad no se lo permitieron. ¿A quiénes ustedes recuerdan que le impidieron y quiénes pudieron venir con libertad? No recuerdo bien, pero fueron algunos intelectuales, había puertorriqueños que vinieron, venezolanos, colombianos. Recuerdo a Maldonado Denis, que luego le impidieron regresar otra vez, murió hace algún tiempo. Pues algunos vinieron, otros no pudieron venir, la mayor parte no pudieron venir, intelectuales y connotados
dirigentes políticos de otros países que por razones de seguridad no le permitieron venir. Aún después del 7 de septiembre, de la fecha en que comenzó el gobierno provisional, la entrada de esos dirigentes estuvo restringida para evitar el fenómeno de contagio, por lo menos tal como ellos lo interpretaban. Hay algo, profesor, que usted citaba en el caso de comprobar los genocidios. Sí, sí. Hubo una comisión. Centro de genocidio en Aras Nacionales. ¿Cómo funcionó eso? No, eran centros de detención de las Fuerzas Armadas dominicanas, básicamente, que actuaban por la libre. El más importante fue en Aras Nacionales, lo que llamaban Aras Radamés anteriormente, pero que también estaban las cárceles de los cuerpos armados que estaban aquí, pero ese fue un caso realmente muy extraordinario de genocidio, porque fueron matanzas en masa de dirigentes que estaban recluidos ahí. Y esa participación de la prensa y de los organismos internacionales atenuó la violencia con que se manejó todo lo que se significaba de alguna manera el respaldo a la revolución constitucionalista. Las figuras más prominentes, tanto en el aspecto militar como político de la Revolución de Abril, a su forma de ver, ¿cuáles fueron? Bueno, en el orden militar, sin duda, el rasgo más importante fue el ataque, la resistencia en el Puente Duarte. Ahí, sin duda, fue que se cubrió de Gloria Camaño, que se puede decir que en forma un poco accidentalmente llegó a la jefatura por la enfermedad del que estaba a cargo del movimiento, Fernando Ramírez. Pero pues estaba por supuesto el jefe de Hombres Rana, Monte Arache, pues jugó un papel muy importante, y Lora Fernández, que fue jefe de Estado Mayor, era un mayor pariente de Fernández Domínguez, y que fue asignado como jefe de Estado Mayor, fue un papel importante también. Y del lado civil, sin duda, tenemos el caso de Juan Miguel Román, que fue de lo que cayó junto con Guido Capocci y con Fernández Domínguez, ahí en la calle 30 de marzo, frente a Palacio, jugaron un papel importante, y los dirigentes, jefes de comando improvisados que se crearon en toda la periferia de la ciudad de Santo Domingo. Hubo algunos que pretendieron ir más lejos, del caso de San Francisco de Macorís, que hubo un intento de toma de San Francisco de Macorís, porque había un importante contingente de dirigentes políticos del 14 de junio que eran nativos de San Francisco de Macorís, y hubo otros, el propio, aunque no era militar, el propio Héctor Aristi jugó un papel muy destacado, demostró un gran valor y una gran capacidad de influir sobre los sectores militares que estuvieron presentando el frente del partido del gobierno constitucionalista frente a las exigencias y las agresiones del ejército de ocupación militar. De manera que realmente fue un grupo muy grande, algunos de los cuales pues están todavía de alguna manera vivos, aunque no activos, en la vida política dominicana. ¿Hay algo más, doctor, que usted haya olvidado, que crea que quiera decirnos usted? Bueno, yo creo que la Revolución de Abril fue una importante experiencia de participación popular que de alguna manera cambió la óptica de cómo que había que hacer la lucha por los cambios en la América Latina.
el aura guerrillera creada en torno a los hombres que trataban de imitar a Fidel Castro en diferentes países, incluyendo aquí, por supuesto, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en muchos otros sitios, quedó un poco extemporáneo ante la perspectiva de un nuevo tipo de lucha, la lucha de la guerrilla urbana. O sea, la guerrilla urbana, la lucha en las calles, en un continente en proceso de urbanización, comenzó a jugar desde entonces un papel importante que no existía hasta entonces. De manera que la Guerra de Abril es también una guerra de guerrilla urbana, de lucha casa por casa y calle por calle, que luego tuvo otros imitadores, y eso es un aporte de la experiencia dominicana ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos por parte de un sector de la población. No siempre ha sido exitoso, ni mucho menos, pero sin duda significó una nueva forma de ver la lucha, la acción revolucionaria por parte de aquellos que no confiaban en poder hacer valer sus derechos por la vía, digamos, institucional. Pero más que eso, para el caso de la República Dominicana, la Guerra de Abril abrió el camino a una larga paz de una institucionalidad muy defectuosa, corrompida en muchos casos, pero que se comenzó a respetar el derecho al voto, que no existía virtualmente en el país. La victoria de Bosch en el 62, que terminó con el golpe de Estado de septiembre del 73, y el movimiento que surge después de eso, es una muestra de que los actores básicamente militares que habían controlado la mayor parte de los países de América Latina, incluyendo el dominicano, estaban en proceso de ir desapareciendo. Y de hecho, ese movimiento termina al cabo de un par de décadas marginando totalmente a los militares del poder político en la República Dominicana y muchos otros países. De manera que de alguna manera esa Guerra de Abril, aunque fue frustrada por la intervención militar, fue una gran lección que obligó a los militares a replegarse y ponerse solamente a las órdenes de otros políticos, y es el producto de la Guerra de Abril. De hecho, la culminación de ese proceso tiene que ver con un evento que los historiadores no han reconocido suficientemente, y quizás porque de alguna manera Balaguer fue actor, y es cuando se produce. Balaguer se manejó durante los 12 años primero, manejando dos esquemas: enfrentar a los militares en dos grupos y plantear a la población civil la dictadura militar como opción a su gobierno. Y en varios discursos lo planteó de esa manera clara. Si él desaparece, es el gobierno militar el que viene. O sea, que le iba a entregar a los militares. Y de hecho, tú sabes que en el 62, él de hecho casi dejó una junta militar. Entonces, en un momento determinado, él tratan de ejercer mucha presión sobre Balaguer, los jefes militares, y le renuncian en bloque. Eso fue en el año 76, creo. Y Balaguer sigue haciendo sus paseos vespertinos y sigue actuando, aunque tomando las medidas colaterales que consideró necesarias. El hecho es que esa presión militar la respondió con designaciones de nuevos jefes militares, tanto el jefe de la Fuerza Armada como los jefes de la policía y de los otros cuerpos armados. De hecho, gran parte de esa presión fue ejercida por sectores que pretendían mantener controlando esa situación, que era básicamente Pérez y Pérez y otros. Y podemos decir que el gobierno civil dominicano comienza a tener verdadera vigencia a partir de 1976,
porque hasta entonces muchos percibíamos a Balaguer como un títere de los militares y de los americanos. A partir de ahí, realmente se comenzó a sentir que quien gobernaba era un gobernante dictatorial, pero un gobierno civil, y que era más fácil salir a flote a través de un gobierno civil que a través de un Estado propiamente militar. Los dominicanos percibimos que estaba gobernando un gobernante civil y que tenía como civil ciertas limitaciones y ciertos respetos que lo obligaron, andando el tiempo, a aceptar otras presiones en el año 78 y entregar el poder a regañadientes, pero en entendido que era un civil, que era más fácil que enfrentarse a todo un cuerpo armado. De manera que yo personalmente le atribuyo a ese momento de la historia dominicana, en el año 76, el paso de un gobierno de corte básicamente militar a un gobierno de corte realmente civil. Y eso es algo que hay que acreditar sobre Balaguer, no por lo que quisiera hacer bien, sino para él comenzó a asumir con mayor fuerza su control político y dejó de servir a los intereses más manifiestos de los líderes militares, que se aprovechaban de 20.000 maneras de esa influencia que tenían. Y la Guerra de Abril fue el preparatorio de ese retorno al gobierno civil, que si bien no se dio totalmente, hubo que esperar 11 años más, del 65 al 76, pero en todo ese lapso, realmente ese fue un proceso que culmina, porque todavía en el 74, para garantizar la permanencia de Balaguer, tiraron las bayonetas a la calle. Entonces, era para fortalecer un gobierno civil, pero de apoyo militar. Y a partir de ahí se produjo el divorcio de ese apoyo militante de los militares, y con eso Balaguer se vio obligado también a aceptar los veredictos de las urnas a regañadientes. Hay un puntito que a mí me gustaría, porque es un punto nuevo, no había aparecido. Es el apoyo psiquiátrico a militares constitucionalistas en el Hospital Villini. ¿Qué tipo de problemas se presentaban? ¿Cómo se hacía ese servicio? Porque las condiciones ahí no eran las mejores. Bueno, pues en muchos casos de crisis de ansiedad y accesos paranoides que se produjeron como consecuencia de el asedio en que vivieron durante el periodo inicial de la Guerra de Abril y después en el periodo inmediatamente posterior. Llegó un momento que había un grupo bastante grande de oficiales, que algunos estuvieron internos y otros fueron a recibir ese apoyo durante los meses que siguieron al mes de abril. Ese servicio se comenzó a establecer en mayo y terminó en septiembre. Ya al final no había ninguno que estaba interno, pero sí algunos que estuvieron recibiendo psicoterapia y medicación también. ¿Usted lo dio o sí, yo usted lo continuó? No, yo lo continué ahí durante ese periodo. ¿Quién lo había iniciado? A mí me llamaron el director provisional del Hospital Padre Villini, que era de apellido Duarte. Ahora no recuerdo si era Juan Pablo Duarte, pero él, Duarte de San Francisco de Macorís, que fue el que quedó como director. Yo creo que él no era director, pero tenía un subdirector o algo así, y se hizo cargo del hospital. Después de eso no me he preocupado demasiado por averiguar, pero era Duarte, el apellido del director. Y él me ayudó a habilitar espacio en la parte de la clínica, porque el Hospital Padre Villini tenía una parte más moderna que da hacia el arzobispo Noel, donde había camas individuales y privadas y semiprivadas, y había consultorios que fueron donde se habilitó para atender a estos oficiales y clases que recibieron algún tipo de atención, algunas de ellas farmacológica y otras de simple psicoterapia. ¿Estuvo usted solo trabajando en Sí, eso? estuve solo. Sí. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. ¿Cuándo cerró esa época? Ya al terminar, realmente hasta agosto hubo servicios, ya en septiembre ya estaban en proceso, ya la seguridad, vamos a decir, estaba menos amenazada por parte de los... ¿Que habían internos? Sí, hubo internos. ¿Qué cantidad? Sí. No, internos 3, 4, 5 y otros iban,
pero no fue masivo, pero siempre hubo, yo te diría que en ese proceso como unos 30 oficiales y clases fueron atendidos. En general, durante en general, todo el tiempo. sí. Los problemas que presentaban en el diagnóstico. Ansiedad y crisis paranoides, delirio de persecución, ese tipo de afección que es característica de los periodos de guerra, precisamente. ¿Curaron normalmente? Sí, sí, se remitieron y después se reincorporaron. Yo creo que ninguno finalmente quedó en las Fuerzas Armadas, pero intentaron, estuvieron en el cuerpo en el que se estableció, creo que fue en el 27 de febrero, del otro lado del río, donde tuvieron una unidad un poco aislada del resto de las Fuerzas Armadas, y finalmente la diluyeron, esa unidad que estuvo encabezada en algún momento por Núñez Nogueras, y estuvo encabezada por otros militares constitucionalistas hasta que finalmente fueron liquidadas. Sí. Un dato interesante, sí, que no teníamos. Sí. Acudían diario, usted dice. Sí, cómo no. Diario, hubo varios internos diarios, otros acudían diario o casi diario, hasta que remitieron sus dolencias. ¿Y qué cantidad te llevaba un tratamiento farmacológico? No, yo diría que en total fueron atendidos unos 30 militares, la mayor parte oficiales, pero todavía había clases, rasos y cabos y cosas. ¿Con medicamentos? Con medicamentos, sí. Lo que había en ese momento, no era mucho, pero sí. Ese era otro de los puntos. ¿Cómo conseguían los medicamentos? Bueno, las farmacias estuvieron abiertas y realmente había farmacias en el interior del perímetro urbano donde se tomaron al fiado muchos medicamentos. Después parece que el gobierno que siguió el gobierno provisional lo fue pagando, así como los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, en mi casa la cuenta de telecomunicaciones llegó a miles de pesos. En esa época 1.000 pesos era mucho. Era mucho dinero, sí. Entonces finalmente, lo primero reclamó Codetel, pero finalmente el gobierno se hizo cargo de eso. Como una forma porque eran servicios prestados a la República. Y así se hacían contar. Sí, las cuentas de mi casa fueron miles de pesos mensuales durante varios meses, como consecuencia de esos contactos que se hicieron con gobiernos amigos y funcionarios y diplomáticos que asumieron la defensa. Paz, teléfono. Todo eso. No, en esa época lo que había era teléfono básicamente, porque y había un cable, pero el cable se pagaba aparte, pero en la casa lo que había era un teléfono. Todavía la época del fax no había llegado. Doctor, creo que si usted no tiene algo No, más, pues está bien. ha sido muy interesante. Pues muy bien. Hoy es 26, ¿verdad? Sí. 26 del mes de octubre del año 2006. Las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde y ponemos fin a la primera entrevista con el doctor Tirso Mejía Ricardo. Mucho gusto y muy complacido de este encuentro. Sí, entonces después le daremos un toque para hablar.